Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 22 de junio para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es ¿cuál me conviene más? Aprenderás a resolver problemas que implican convertir razones en otras equivalencias cuyo antecedente sea 100. En esta ocasión vamos a calcular algunos precios después de haber hecho el descuento que hacen cuando le ofrecen en las tiendas. Así que revisemos algunas ofertas. Empecemos con los siguientes problemas. Lorena quiere comprar un pantalón de mezclilla que cuesta 500 pesos, pero la etiqueta dice que tiene el descuento de 25%. ¿Cuánto va a pagar por el pantalón? Partimos de la idea de que 500 es el quíntuple de 100. Podemos hacer una tabla de proporcionalidad para poder calcular el 25% de 500 pesos. Si el 25% de 100 pesos son 25 pesos, entonces el 25% de 200 pesos son 50 pesos. El 25% de 300 son 75 pesos. El 25% de 400 son 100 pesos y el 25% de 500 serían 125 pesos. ¿Cuántos vas a pagar por el pantalón? Entonces ahora tenemos que restar 500 pesos, los 25 que van a descontar. 500 menos 25 es igual a 375 pesos. Vamos al desafío 94, página 184. En la tienda de Doña Patti hacen un descuento de 3 pesos por cada 20 pesos de compra. Y en la tienda El Amoroso ofrecen un descuento de 6 pesos por cada 50 de compra. ¿En cuál de las dos tiendas conviene comprar? Para resolverlo para mí es más fácil hacer unas tablas de proporcionalidad para cada tienda. En la tienda del Amoroso me descuentan 6 pesos por cada 50 pesos de compra, por lo tanto me van a descontar 12 pesos si compro 100 pesos. Nos conviene comprar en la tienda de Doña Patti. Número 2. En una panadería dan 7 panes por 15 pesos y en otra panadería dan 4 panes por 7 pesos. ¿Dónde conviene comprar el pan y por qué? Para resolver el problema puedes presentarlo con dibujos y escribir lo que pagaremos en cada panadería. En la panadería 1 tenemos 7 panes por 15 pesos y en la panadería 2 dan 4 panes por 7 pesos. Entonces, en esta panadería si compro 8 panes pago 14 pesos. ¿Dónde conviene comprar el pan? En la panadería 2 porque en la panadería 1 me darían 7 panes por 15 pesos y en la panadería 2 podría comprar 8 panes por 14 pesos. Tendría más panes por menos dinero. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con Ciencias Naturales. El tema es un poco de historia para aprender más del Sistema Solar. Analizaremos e identificaremos dos aportaciones en el conocimiento del Sistema Solar, modelos geocéntricos y heliocéntricos. Contamos con la participación de alumnas y alumnos que nos ayudarán a responder algunas preguntas. ¿Cuáles son los componentes del Sistema Solar? El Sistema Solar está compuesto por 8 planetas. Es el movimiento de rotación de los planetas. Es el movimiento que consiste en girar en sí mismo. Gracias a estos periodos tenemos el día y la noche, que ese movimiento de traslación es el recorrido que hacen los planetas alrededor del Sol. ¿Cuáles son las características de los planetas del Sistema Solar? Son 8 planetas, son cuerpos grandes que giran alrededor del Sol y no tienen calor propio. ¿Dónde se ubican los asteroides? Son cuerpos de forma irregular y hay una gran cantidad entre Marte y Júpiter que se llama cinturón de asteroides. ¿Qué son los satélites? Son cuerpos celestes que orbitan alrededor de un planeta y pueden ser naturales o artificiales. ¿Cuál es la utilidad de los satélites artificiales? Fueron construidos por los seres humanos y sirven para muchas cosas como la telefonía, televisión e internet. ¿Cuáles son los 8 planetas del Sistema Solar? Son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue el primer hombre o la primera mujer que observó el cielo nocturno y quedó fascinado con el espectáculo estelar que se ofrecía en su mirada? Tal fue la fascinación y el asombro e interés de los primeros hombres y mujeres que aquello que observaban en el cielo que lo plasmaron en sus mitos de la creación y en la explicación de los sucesos de su vida cotidiana. Por ejemplo, en los siglos 3 y 8 existe una versión de la historia del pueblo mexica acerca del nacimiento del quinto sol. Hoy vamos a compartir la historia del quinto sol. El sol fue muy importante, los hombres lo miraban cada día. Los dioses crearon el sol. El primer sol era de tierra, el sol de jaguares. La historia dice que se enojaron mucho los jaguares y se comieron a todos los hombres. Así que los dioses crearon un segundo sol, el sol de viento. Este sol estaba apacible hasta que el dios del viento se enojó y sopló tanto que los hombres se convirtieron en monos. El tercer sol fue hecho de fuego, pero un día cayeron gotas de fuego. Los hombres corrieron tanto que se convirtieron en guajolotes. Decidieron crear un cuarto sol, el sol de agua. Este sol algo lo hizo enojar al dios Claro. Una gran cantidad de agua cayó del cielo y los hombres se convirtieron en peces. Así que después de los dioses crearon un quinto sol. Y se dice que era de noche
los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear el quinto sol y le pidieron a dioses que crearan el quinto sol e hicieran un sacrificio. Hicieron una gran fogata y se tenían que aventar a la fogata. Nanahuatzin se aventó a la fogata, el sol salió por el este, así que creó el quinto sol. Los astrónomos chinos, quienes dividieron por primera vez el cielo en constelaciones, en Europa las 12 constelaciones se marcan en movimientos anuales del Sol, fueron denominadas constelaciones zodiacales. La cultura maya desarrolló un amplio conocimiento sobre las fases lunares para medir el tiempo. De esta forma podían calcular con mucha exactitud cuándo era el mejor momento para realizar ciertas actividades como la siembra. En la antigüedad se pensaba que la Tierra era el centro y que el Sol giraba alrededor. A este modelo se le llama modelo geocéntrico, según el cual las órbitas se describían tanto las estrellas como el resto de los cuerpos celestes serían perfectamente circulares y ubicada la Tierra como un centro fijo. Se han utilizado diferentes métodos e instrumentos para observar el cielo. Por ejemplo, algunas culturas hicieron sus observaciones desde construcciones que hoy conocemos como observatorios. Fue Nicolás Copérnico quien en el siglo XV propuso un sistema solar heliocéntrico. Su sistema colocó al Sol en el centro del universo, señalando que el giro diario de la Tierra sobre su propio eje, una órbita anual alrededor del Sol y el giro del eje de rotación de la Tierra a fin de explicar los equinoccios. Es desde entonces que sabemos que la Tierra realiza dos tipos de movimiento, de rotación y de traslación. Fue Copérnico quien dijo también que el eje de rotación de la Tierra estaba inclinado. Hay eclipses solares y lunares. Cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, impide que los rayos del Sol iluminen a la Luna y se trata de un eclipse lunar. En cambio, cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, la Luna es la que impide que parte de los rayos del Sol lleguen a la Tierra. Entonces se trata de un eclipse lunar. Seguimos con lengua materna. El tema es confianza y comunicación contra el acoso escolar. Tom nos dice que está mejor sin ir a la escuela. Tom nos comentaba que en la escuela hay dos niños que son de otro salón, son más grandes que él y en las últimas semanas antes de que cerraran la escuela se rían mucho de él porque su abuelito era albañil y le decía albañilito. Sabemos que Tom está muy orgulloso de su abuelo por muchísimos motivos, pero le molesta la forma en la que lo dicen y sobre todo que hablen sin ningún fundamento. Lo que Tom nos contó es un caso de acoso escolar y su solución implica necesariamente una serie de acciones que Tom y en general toda la comunidad educativa deben realizar para erradicarla. ¿Qué es el acoso escolar? El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en las que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. También este tipo de agresión en la escuela se le llama bullying. En el libro español, en la página 162, explica en qué consiste la práctica del lenguaje que hoy estamos comenzando. ¿Me puedes decir, platicaste con alguien respecto a lo que está sucediendo? No. Primero, porque los niños son de otro grupo, entonces no supe con quién acusarlos. En mi casa, pues no quise preocupar a mi familia. Vamos a ver las siguientes definiciones. Abuso de poder se refiere a los comportamientos reiterados de agresión física, intimidación, amenazas por parte de una alumna o alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos para humillar, transgredir emocionalmente con este propósito de someter a otros en condiciones de desventaja. Repetición y sistematicidad es la actitud que persiste con el propósito de vulnerar la condición física y emocional que puede involucrar a una alumna o alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos, al violar las pautas de conducta y valores sociales establecidos dentro de la escuela. De acuerdo con lo que nos platicó Tom, estos niños son más grandes que él, así que claramente es abuso de poder y en segundo lugar sus agresiones, ya sean verbales o físicas, se han repetido. Se trata de un caso de acoso escolar. Es importante que sepas que en ningún caso estás solo, ni tienes por qué soportar que suceda algo que te incomode o te haga sentir triste o con miedo. Te compartiré un fragmento del libro Recetas de lluvia de azúcar, en el que hablan sobre el miedo y nos dan una receta llena de imaginación. El miedo, la cueva en la que nunca entra nadie. El miedo está siempre escondido porque es muy asustadizo. Un día el miedo se fue solo y se asustó tanto que se convirtió en cueva. El miedo, cuanto más desconfianza, más profundo se vuelve y menos sirve para protegerse. Por eso nunca hay que dejarlo solo. Para que no tengas miedo, te invito a leer la receta para perder el miedo. 3 rugidos de león. Hay que enfadar a un león para que ruja. Si no vives cerca de un zoológico, puedes rugir tú mismo. Medio kilo de lágrimas de fantasma. Pregúntale a tu abuela si conoce alguno. Un pellizco de melancolía de ogro. Son difíciles de encontrar, suelen vivir en los cuentos, aunque podemos tener alguno de un vecino. Cantar en voz alta. Al miedo le da mucha rabia. Hacer una mermelada y tomarla con rebanada de gritos.
Ahora vamos a ver la información del siguiente cuadro y por favor vayan pensando en algún ejemplo que hayan vivido en la escuela en el que esté presente este tipo de violencia. Tenemos tres tipos de violencia: de manera directa, también de manera indirecta y violencia social. El acoso escolar es una forma de violencia escolar, pero vamos a ver el siguiente cuadro en el que se hace el comparativo de las características del acoso escolar y la violencia escolar. Nos dan algunas recomendaciones para evitar el acoso. El reto de hoy es el siguiente: reproduce nuevamente el video Creciendo Juntos, identificar el acoso escolar del canal 11 entre los minutos 18:53 y 19:55, donde los estudiantes de una escuela primaria comparten qué harían en los casos de violencia escolar. Posteriormente enlistan las acciones que tú tomarías ante este tipo de violencia en el ambiente escolar. Seguimos con historia. El tema es el impacto de las nuevas tecnologías. Reconocerá la transformación acelerada de la ciencia y los medios de comunicación en la vida cotidiana. A pesar de las desigualdades económicas que existen y que dificultan el acceso a estas tecnologías, se puede decir que los nativos digitales son las generaciones que nacieron en un mundo donde ya es habitual el uso de la tecnología digital, como las computadoras y la televisión por cable. Para aquellos que no reconozcan este objeto que muestro en la siguiente imagen, se trató de un disquete de 3,5 pulgadas y servían para guardar información, solo que su capacidad de almacenamiento era mucho menor y a veces solo cabían en ellos unas cuantas imágenes o un documento. Seguramente muchos de ustedes han hablado con sus familiares más grandes, como sus tíos, sus abuelos o sus bisabuelos, sobre cómo era su ciudad cuando eran jóvenes, y ni hablar de cómo era el país. Tenemos por ejemplo la autopista México-Puebla, que fue inaugurada el 5 de mayo de 1962 y desde entonces se han hecho una gran cantidad de ampliaciones para conectar el estado de Puebla con la Ciudad de México. Han mejorado el sistema de caminos para conectar entre sí las distintas regiones de nuestro país, y esta ampliación a la red de caminos no solo se hizo para comunicar a los estados entre sí. Por ejemplo, en el año de 1969 se inauguró la primera línea del metro de la Ciudad de México, que en la actualidad ya cuenta con 12 líneas. Para el año de 1989 se inauguró la línea 1 del tren ligero en Guadalajara, con una extensión de 15.5 kilómetros, y en Monterrey se inauguró la línea 1 del sistema de transporte colectivo de Monterrey. La televisión también fue cambiando. En 1957 apareció el primer sistema de televisión por cable en la ciudad de Nogales, Sonora, y con el paso de los años se fueron perfeccionando y popularizando estos servicios alrededor del país. En un principio las computadoras tenían que hacer algo similar a una llamada telefónica para lograr conectar a la red. Esto, por ejemplo, es un teléfono alámbrico y, como puedes notar, es muy diferente a los teléfonos celulares. Está, por ejemplo, en una carta escrita. Ante la invención del correo electrónico, las cartas que se escribían tenían que enviarse por correo postal y dependiendo de la distancia que separaba al remitente del destinatario, el mensaje podía tardar hasta meses en llegar. Ahora veamos la tecnología antigua. Para escuchar música, esto es un Walkman, el cual insertabas el cassette para poder escuchar tu música. También tenemos aquí un viejo mapa, que durante muchísimos años fue el único medio con el que la gente podía ubicarse en el espacio. Finalmente tenemos una cámara analógica. Estas eran aparatos costosos y frágiles que debían de tratarse con mucho cuidado, además de que para obtenerlas era necesario llevar los rollos a un centro especializado de revelado, donde tenías que esperar algunos días antes de que te entregaran las fotos. Todos estos han sido cambios positivos porque han fortalecido nuestra capacidad para vincularnos y organizarnos, y también porque han extendido el acceso a la información. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona sobre tus hábitos en el uso de Internet y de aparatos electrónicos y responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de información consultas en Internet? ¿Cómo usas las redes sociales? ¿Aportan algo importante en tu vida diaria y a tu formación? Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. ¡Saludos!